si tenemos sentado a Lorenzo Fernández Bueno, nos vamos a un lugar completamente distinto. Buenos días, Lorenzo. Hola, buenos días. ¿Dónde has estado? Qué ¿La tensión. feria? Yo hasta que nos saluda, Sí, yo no la sé si feria. va a aparecer o no. Si está o no. Miedo. Sí, está un auténtico botellón ¿Qué paranormal. tal la Feria de Sevilla? ¿Qué tal? Te digo, botellón paranormal auténtico. Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Pues mira, la verdad es que os digo una cosa, llevo 2 semanas que estoy alucinando. Estamos recogiendo casos, algunos revisados del pasado con testigos que hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo que no hablaban. Os hablo de testigos cualificados, aunque para mí todos están cualificados, ¿no? Pero en este caso hablamos, por ejemplo, de gente del entorno militar, ¿no? Que nos han contado sus experiencias, algunas de ellas, pues eso, ¿no? Para que del sueño pases a la pesadilla, ¿no? Y dentro del entorno paranormal, nosotros este mes en Enigmas publicamos un artículo que yo tenía muchas ganas, no solo de publicar, sino de visitar. Hay una zona muy determinada entre Córdoba y Jaén que es conocido como el Triángulo de los Suicidas, precisamente porque ahí la estadística se rompe, es decir, la media supera con creces al resto del país. Y además se concentra en lugares tan determinados como, por ejemplo, el Cortijo de los Asombros o el Cortijo de los 14. Estando en estos lugares, siguiendo la historia nos lleva a tiempos de guerra civil, ¿no? Son dos cortijos, claro. Son dos cortijos. En ese vértice, ¿no? Que hay entre Jaén y Córdoba, pues los puntos determinados, los epicentros donde se concentran los fenómenos más agresivos, vamos a decirlo así, son cortijadas que ya están abandonadas, ¿no? Pero en tiempos estuvieron habitadas, ¿no? El de los 14, por ejemplo, se llama así porque ahí habitaron 14 miembros de una misma familia. Y se fueron suicidando de la misma forma, se fueron ahorcando. Tú llegas a este cortijo y todavía ves las vigas con las sogas, algunas sogas colgando. Por favor. Y se fueron, cuentan las crónicas, es lo terrible de este caso, que uno a otro se fueron invitando a morir. Lo pusieron de ojo, moda, ¿no? Lo pusieron de moda, sí, fue una tendencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro... ¿En qué época estamos hablando? Estamos en el año 36, Ajá. 37. Lo que pasa es que, claro, el que invitaba a que muriese su siguiente familiar ya estaba muerto. Era un aparecido. Claro, cuando ves que uno tras otro, y esto es crónica viva, es decir, ahí está el registro civil para certificar que efectivamente esta gente, uno tras otro, se fue suicidando hasta un niño de 8 años. Pero bueno. Ojo, es terrible. Bueno, pues este es uno de los lugares más encantados que nos podemos encontrar, donde los testigos aseguran a día de hoy que se producen todo tipo de apariciones. El de los asombros, por ejemplo, es otro. Se llama así porque en tiempos pasados los asombros eran precisamente los fantasmas, no los aparecidos. De hecho, ahí se dice que en tiempos habitaba un martinico. Un martinico era un duende muy feo. Iba a decir un improperio, no lo voy a decir, y muy mala persona, ¿no? Muy bicho, ¿no? Muy bicho que se dedicaba a hacer la vida imposible de quien habitaba y provocando que en ocasiones se llegara al límite. Y ese límite, como ocurre en el Cortijo de los 14, es la muerte. Vale. Claro, pues atendiendo a estas cosas tan agradables es cuando me llama un buen amigo de Sevilla, un gran investigador y periodista, José Manuel García Bautista, me dice, vente para acá, porque lo que está ocurriendo en una céntrica casa de Sevilla, una casa señorial, habitada además por una familia de abogados de tradición desde hace ya muchos años, supera con creces a lo que habitualmente llamamos paranormal. Bueno, pues estando en Córdoba dije, para allá que me voy. Y me fui para Sevilla. O sea, estamos hablando ahora del centro de Sevilla, Estamos una hablando casa. de una casa casa, que tú sí, pasas que no por vamos a delante. ubicar. Muy bien. Exacto, que tú pasas por delante, pero que es una casa normal. Bueno, no es normal porque tiene la catalogación de histórico-artística. Sí, pero hay muchas casas así. Exactamente. En Sevilla lo bueno que tiene es que tienes mucho monumento, ¿no? También incluso casas que son monumentos. Bueno, pues llegando a este lugar, yo lo que me encuentro es con un abogado, un hombre además serio, de eso que te inspira una confianza tremenda, en la típica casa señorial sevillana, con un patio de luces central, 4 alturas, y lo primero que nos dice, esta mañana ha vuelto a pasar. Y le digo, bueno, Manuel, vamos a llamarlo así, Sí. Manuel nos recibe diciéndonos que en su despacho él tiene una serie de figuritas de plomo, que tiene desde que era pequeñito, una figura de un nazareno de un tamaño aproximado de unos 30 centímetros, y que esa misma mañana, cuando se ha levantado, todos los soldaditos, 24 soldaditos, estaban girados mirando a la pared, al igual que el nazareno. Vaya. Claro, nosotros en ese instante le dijimos, no hay posibilidad de que nadie, la señora de la limpieza, alguien haya dado la vuelta. Imposible, estaba solo en casa, mi familia además se encuentra en una de las casas que tenemos fuera de Sevilla, solo, y sin embargo ha ocurrido esto. Bueno, ¿y qué explicación le das? Dice, bueno, aquí tuvimos un familiar que vivía en la segunda planta, que se llevaba muy mal con el resto de la familia y que cada vez que quería hacerme la puñeta se dedicaba a dar la vuelta a los soldaditos y le daba la vuelta al nazareno. Era una forma de fastidiarme. Y digo, ¿esa familia dónde está? Dice, hace 2 meses que murió. Ostras. Y es desde entonces cuando se han empezado a producir todos los fenómenos. Los fenómenos son de lo más variado a lo más agresivo.
Os puedo decir que los primeros que ellos empiezan a ver, empiezan a notar presencias desde la planta donde ellos habitan, que es la tercera, hasta el patio de luces. Ellos empiezan a notar cómo alguien les observa, empiezan a percibir sombras. Incluso pero esto solamente desde la muerte de este solo familiar. Desde la muerte de este familiar. Empiezan a ver luces. ¿Que era un primo o algo? ¿Qué familiar era? ¿Qué tipo de familia? Era una señora anciana. Una señora Una señora anciana. Es que no quiero dar muchos datos, Juan. Como estamos en proceso de investigación, no quiero que se me metan de repente 40 frikis allí y hagan como suelen hacer, ¿no? Sí. Aquí estamos haciendo una cosa seria, intentando, sobre todo, buscar las causas físicas. Porque yo parto de la idea de que detrás de estos fenómenos, casi siempre, en un porcentaje muy elevado, hay causas físicas. Pero no me apetece que se metan con los cacharritos a sacar, en fin. Vale. Porque de hecho hay investigadores serios que han ido allí y que ya han captado fenómenos extraños. Esferas de luz, por ejemplo, que se pasean por la casa, que concretamente en la planta donde habitaba esta persona, en un sillón donde ella se acomodaba día tras día, se ha visto perfectamente cómo una luz se coloca encima y desaparece. Yo os puedo decir, claro, es que cuando te lo cuentan te lo puedes creer o no, es que yo lo he visto. Grabando una ¿Tú lo has entrevista, visto? sí, grabando una entrevista con un compañero que fue literalmente empujado por unas manos invisibles, cayó por unas escaleras que os aseguro que son para matarse. Hola, qué de hecho, miedo. se ha fisurado 2 costillas, ojo. Estamos hablando de que nadie se arroja por llamar la atención por unas escaleras, ¿no? Y mucho menos un periodista investigador como es este, ¿no? Entrevistándolo en el mismo lugar, en un momento determinado, estaba al lado de la ventana que daba al patio de luces, detrás había otra ventana y un cuarto que desde nuestro punto de vista es la clave de toda esta historia. Bueno, pues en ese cuarto, en un momento determinado, yo estaba con la cámara mirando y veo perfectamente cómo pasa una luz. ¿Qué cara se me quedaría que en ese instante el entrevistado se queda callado? Pero le dice así, le dice el gesto de sigue, continúa, él continúa hablando y en ese instante vuelve a pasar en sentido contrario una esfera de luz. ¿Y habéis podido grabar algo? Eso está grabado. En imagen está grabado. Es que era a ver, yo lo estaba con una cámara de vídeo, lo estaba grabando y eso se ve perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vamos a ver qué es lo que está pasando en este cuarto, nos encontramos con una de las claves de toda esta historia. Detrás de un frigorífico escondida hay una caja fuerte. De hecho, las cámaras térmicas que llevamos, donde deberían de captar frío, aquello no hay material orgánico, detectan calor. Y es cuando empezamos a unir el puzzle, ¿no? Hablando con uno de los amigos de la familia, nos asegura que en esa caja fuerte que está escondida hay una serie de documentos que desvelarían muchas claves del pasado, ¿no? De un pasado quizás demasiado siniestro. Por ejemplo, nos cuenta que en tiempos una de las personas que habitó en esa casa hace ya muchas décadas tuvo un aborto. No se sabe si fue aborto natural o fue provocado, pero lo cierto es que el amor al hijo perdido lo hizo que la llevara, imagínate a qué, a conservarlo dentro de la caja fuerte. No habéis podido abrir la caja fuerte. No hemos podido y de hecho uno de los testigos, uno de los dueños de la casa no quiere. O sea, de momento ya te digo que esto es un proceso de ir poquito a poco. Pero vais a seguir. Sí, por supuesto. Oye, nos vas indagando, contando a ver la Por señora supuesto. esa, si se Por va y se supuesto. viene. Yo no sé si quiero que me lo cuentes. Os podría más. contar muchas más cosas que yo ocurrieron aquel día. Y quiero ver las imágenes y si puedo algún día me voy a Por Sevilla supuesto, contigo. incluso una conversación que se captó a través de grabadoras, donde interactuaba directamente lo que hubiera en ese otro lado, que no sé qué es, con una de las personas de la casa. La conversación era durísima, eran insultos grotescos. Hablando el espíritu que sea con Lo que una sea. persona de la... Sí, diciendo con un palabras, pues como, en fin, meretriz en el sentido más grosero, diciendo bruja, diciendo asquerosa, es decir, Madre mía. Todo. pero todo además en una secuencia muy continuada, muy clara. Es que de verdad, para mí ha sido una de las Como si cosas fuera más una alucinantes. una conversación, claro. Una conversación entre alguien En que no tono está, elevado. entre alguien que no está y alguien que está. Oye, Lorenzo, te vamos a pedir que cualquier Novedad. novedad que nos vayas informando, contando, porque por hay mucha favor, tela que cortar y aquí. cuídate. Tú si ves algo que es muy raro, vas corriendo. Yo me iré corriendo porque ya sabéis que soy muy cobarde. Lorenzo Fernández, bueno, gracias.